La primera llamada que he recibido esta mañana ha sido la de un abogado que contactaba conmigo porque una trabajadora de una empresa cliente nuestra lo contrató para hacerle una consulta. Resulta que la trabajadora tenía un contrato de sustitución y nuestro cliente, al finalizar al finalizar la causa de sustitución, ¿no? Como un contrato temporal, un contrato de sustitución, al finalizar, digamos, la causa de sustitución, lo que hace es que le comunica a la trabajadora que va a finalizar la relación laboral. El caso es que la trabajadora, el último día de trabajo, el último día, el que se le acabó el contrato, fue al médico y el médico de cabecera le dio la baja médica. El motivo de la baja médica nos enteramos que era por un embarazo de riesgo. Entonces el abogado me llama para comentarme que, pues este tema, ¿no? Que el último día de trabajo, o sea, el día en el que nosotros le finalizamos la relación laboral porque tenía un contrato temporal para sustituir a otra persona, resulta que había causado baja médica, ¿no? Y que esa baja médica era por un embarazo de riesgo. La verdad es que el abogado, por mi parte, no tengo nada que reprocharle porque se portó muy bien a nivel profesional, con mucha consideración me llamó para intentar ver si podíamos resolver el tema sin ir al SEMAR ni al juzgado y tal, ¿no? Entonces, esta es una manera de proceder que a mí particularmente me gusta bastante, es la de intentar arreglar los problemas cuando, digamos, hay voluntad por las partes, siempre de manera, o en una llamada de teléfono o una reunión, y no acudir a las instancias administrativas ni judiciales, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo para que veáis que en nuestra profesión a veces las cosas se pueden hacer de una manera muy fácil o las cosas se pueden complicar, ¿no? Entonces aquí, claro, se plantea la cuestión de si el abogado llama porque lo que quiere simplemente es sacarle dinero a la empresa, ¿no? Por utilizar una expresión coloquial, o si realmente es conocedor, ¿no? de la situación, que sí que lo es en este caso, ¿no? Es un profesional y lo conoce, ¿no? Y que de alguna manera lo que quiere pues es una solución rápida para su cliente y sin necesidad de estar haciendo, digamos, un trabajo que no es necesario, básicamente, o sea, ahorrando recursos al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues el tema, para que se pueda entender bien, es que esta trabajadora, pues sí, tenía un contrato legal porque la causa de sustitución existía. O sea, hoy en día ya existen muy pocos contratos temporales que se puedan hacer, pero claro, el de sustitución es un contrato que tiene una causa, digamos, de celebración clara. Por tanto, no hay que tener dudas de usar este tipo de contratos. Si hay una persona que está de maternidad o de paternidad o de baja médica, ¿no? O en alguna situación, digamos, que se pueda justificar, ¿no? Que no está en la empresa y que evidentemente hay que seguir con la actividad y contratar a alguien para que lo sustituya, pues se usa ese contrato y no hay ni mayor problema. El problema se da cuando ese contrato llega a su fin y las circunstancias de la persona que es la que sustituye, ¿no? a la persona, digamos, titular del puesto, por decirlo de alguna manera, para que se pueda entender con facilidad. Resulta que esa persona sustituta tiene una situación de como la que acontece en este caso, ¿no? Que es la de un embarazo. Claro, en una situación en la que no se diera esta circunstancia, en la que nosotros paramos a una persona, ¿no? Porque su contrato finaliza a ser un contrato eventual con una causa totalmente justificada, el reclamar cantidades más allá de las que le correspondan por los días trabajados, vacaciones, etcétera, pues no tendría mucho sentido. Pero resulta que en el caso que estamos relatando hoy, resulta que sí que tiene sentido ya, porque el propio Estatuto de los Trabajadores establece que no se puede finalizar un contrato por un motivo discriminatorio. Y se podría decir que en este caso nuestro cliente no
no necesariamente tiene por qué ser conocedor de esta situación, ¿no? Porque ya ha habido muchas sentencias que dicen que aunque la empresa no conozca que la persona o la trabajadora, perdón, está embarazada, la extinción del contrato se presume nulo, ¿no? O es nulo. En este caso, la empresa sabía que la trabajadora, o sospechaba, o sabía que la trabajadora podía estar embarazada. Y, lógicamente, el hecho de que la trabajadora presentara la baja médica el último día de su contrato, pues evidentemente, y por este motivo, hace que las cosas, digamos que las circunstancias que envuelven esta situación se vuelvan un poquito más complejas de lo habitual, ¿no? Entonces, claro, extinguir un contrato de una persona por una causa, digamos, que está contenida digamos, en el estatuto, en la norma, no tiene ningún problema, ¿no? En este caso es fin de contrato temporal, ya no hay más problemas, pero el problema empieza a, digamos, a aflorar cuando esa persona debería de continuar en la empresa, porque claro, al sustituir a la persona, si sustituyes a una persona, esa persona, por el motivo que sea, se va de la empresa, en teoría ese puesto tiene que tener continuidad, ¿no? Y si tiene que tener continuidad, la persona que era la sustituta se tiene que convertir en la titular, ¿no? Para hacer un símil con el fútbol que se pudiera comprender con facilidad. Pero claro, la empresa decide que no se convierta en titular porque sospecha o tiene indicios de que puede estar embarazada por conversaciones, por historias, ¿no? Y claro, en este caso, la trabajadora puede alegar que el motivo por el cual no ha continuado en la empresa, a pesar de que la finalización de su contrato sea correcta y adecuada, es por su estado, ¿no? Por su estado de embarazo. Con lo cual ya entramos en una situación donde se puede reclamar que no hay una finalización de contrato, sino realmente hay un despido, porque debe haber una continuidad, ¿no? de la relación laboral. Es así. Y el hecho de que la persona se haya ido, si es un puesto de estructura que es necesario, pues si ya está ella sustituyéndolo, ¿por qué van a contratar a otra persona, ¿no? Porque está embarazada. Esa es la motivación. Claro, esa motivación de no continuar con la relación laboral es discriminatoria, con lo cual nos vamos a meter en un lío de narices y no merece la pena. Entonces, claro, el abogado, conocedor y sabedor de todo esto, lo único que quiere es una solución rápida y viable, teniendo en cuenta que la trabajadora tampoco es que haya tenido una antigüedad en la empresa bestial, solo 6 meses, si no recuerdo mal, porque ha tenido un contrato de sustitución y la sustitución tampoco ha sido de una circunstancia muy larga, ¿no? Entonces nos plantea que quiere llegar a un acuerdo rápido y nos pide una cantidad de dinero. Claro, yo de entrada pues valoro la llamada, la sinceridad y la profesionalidad y la ética, ¿no? A la hora de actuar así, porque me parece loable y hay que reconocérselo porque no todo el mundo hace eso. Hay otros compañeros que les gusta darle más protocolo a todo, presentar las papeletas, para presentar la demanda y bueno, pintarte una situación horrible y tal. Y básicamente, pues de alguna manera parece como que se justifican su trabajo. Yo he resuelto conflictos de la misma manera. No hace mucho lo hicimos también con un guardia de seguridad de una empresa. Lo hicimos así y lo resolvimos súper rápido. En este caso el compañero me dijo, mira, yo solo quiero llegar a un acuerdo, si tú consideras o crees que tienes posibilidades de ganarlo en el juzgado, pues no me hagas caso, yo presento toda la documentación y ya nos veremos en el juicio, ¿no? Pero muy respetuoso, tampoco lo considero una amenaza, sino, oye, estamos hablando y no pasa nada. Finalmente, lo que mi cabeza en ese momento pensó es, ya esto es un tema puramente, como siempre, ¿no? Al 100% de las veces, de dinero. Entonces, como quieren llegar a un acuerdo y esa, digamos, es su primera... Ellos han hecho el ofrecimiento para llegar a un acuerdo los primeros, pues entendemos que esa es una cantidad que está por encima de lo que realmente esperan conseguir, ¿no? O esa es la teoría, ¿no? Y claro, pues efectivamente fue así.
nosotros, o yo personalmente, que fue el que atendí la llamada, le dije al compañero, mira, valoro tu llamada, tengo que hablar con mi cliente porque yo no puedo decidir por un cliente, aunque muchas veces nos toca decidir por ellos y tratar de explicárselo de la mejor manera posible porque no, porque sabemos que esa decisión, aunque la tengan que adoptar porque básicamente nosotros se lo estamos comentando, es la mejor decisión, ¿no? Pues la situación es que yo le dije, mira, tengo que hablar con mi cliente, no obstante esa cantidad que me pide me parece excesiva, entiéndelo por la antigüedad de la trabajadora y tal, y yo creo que la cantidad X, que fue la que yo le dije, la consideraría, creo que más justa para nosotros, ¿no? Como empresa, teniendo en cuenta eso, 6 meses de antigüedad y bueno, y la situación y tal. Entonces él me dijo, mira, yo no te prometo nada, voy a hablar con mi cliente y te comento, ¿vale? Bien, entonces él colgó, yo hablé con mi cliente, le comenté lo que pasaba, entendió la situación, entendió que evidentemente podríamos tener un trámite en el juzgado que se nos podría poner pues cuesta arriba, muy cuesta arriba, y a lo mejor la cantidad de dinero que no queríamos pagar ahora se convertía en una cantidad mucho mayor por una decisión judicial, y asumimos que bueno, que toda la cantidad que pudiéramos recortar o rebajar de la pretensión inicial pues sería un éxito, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Finalmente el compañero me llamó pasado, no sé si fue una hora y media o 2 horas, no recuerdo, y me comentó, me hizo una contraoferta, ¿vale? A la cual yo automáticamente le dije que sí, porque tampoco había mucha más diferencia entre lo que yo le estaba ofreciendo, me refiero, no había ya mucho más recorrido, la cantidad se había quedado un poco en el medio, entre lo que yo le ofrecí y lo que él pidió se había quedado en el medio, y tampoco merecía la pena pelearse más por eso, porque lo que íbamos a regatear era más tiempo que cantidades. Entonces consideré que yo personalmente consideré que la negociación había sido rápida y limpia, y encima habíamos conseguido por una cantidad que, hombre, no es que no era muy bajita, pero tampoco era excesivamente elevada, y teniendo en cuenta que ya mi cliente se estaba haciendo la idea de pagar la inicial, cuando le comenté que era una más bajita, pues se llevó una alegría, y además nos aceptó hacer el pago de manera aplazada, en 2 plazos, y sin necesidad de ir al SEMAS, con lo cual para nuestro cliente le supone un ahorro, ¿no?, en honorarios nuestros, ya que ir al SEMAS pues ya de por sí supone, digamos, unos honorarios por ese trámite, ¿no? Evidentemente resolverlo de esta manera le supone un ahorro de costes en honorarios con respecto a nosotros, que eso es otra de las cosas que muchas veces tenemos que tratar de hacer ver a nuestros clientes, que es que el hecho de que no accedan o quieran ir al SEMAC o lo que sea, le va a suponer más honorarios, y muchas veces en situaciones como esta vamos ya con la situación prácticamente perdida. Entonces, simplemente quería comentar, porque esto es una situación de trabajo que se nos ha dado hoy, que yo la considero favorable por todas las partes. Primero, por el compañero que me llama. Segundo, por yo, que entiendo y acepto que la situación es la que es y tenemos poco que hacer. Básicamente, intentar rebajar la pretensión inicial, que se consigue, con lo cual, por mi parte, creo que el trabajo, en cierta medida, dio un resultado óptimo, interesante, y por parte de mi cliente o de nuestro cliente, que lo entendió perfectamente, y además pues sí, se llevó una alegría porque dijo, bueno, pues si en vez de ser X es Y y es menos cantidad, pues estupendo. O sea, no le hace gracia a nadie tener que pagar ese dinero, máxime cuando entiende que es un fin de contrato, pero asumimos que hay una parte de riesgo siempre en acudir a los juzgados. Entonces, por prudencia, todos contentos, y hemos solucionado un problema para ambas partes de una manera rápida, segura y satisfactoria. Ahora simplemente es hacer los documentos pertinentes con las cautelas y las redacciones, digamos, muy bien miradas, para que no haya posibilidades de que la parte que representa a la trabajadora o la trabajadora por su lado quiera resarcirse de alguna otra manera y pedir algo más, ¿no? Entonces redactamos el acuerdo transaccional, que es lo que hemos hecho, con algunas cláusulas que solemos poner pues para
evitar, digamos, posibles actuaciones al margen del acuerdo que estamos firmando. Y nada más. Espero que este vídeo os resulte interesante y grabaremos más vídeos como estos para comentar situaciones que a lo mejor no siempre van a ser igual de felices que esta, pero bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y si queréis aprender a resolver más situaciones de este tipo, sois totalmente bienvenidos a nuestra formación.